Bueno, ahora sí, estamos grabando. Entonces les decía, para que quede ahí registrado en la grabación, que una hipótesis estadística es, es una proposición. En algunos textos también le llama un sinónimo para esto, puede ser una conjetura. Otro término que usan es aseveración, proposición, aseveración, una conjetura, una afirmación. ¿Qué se hace sobre uno o más parámetros de una o más poblaciones? ¿Sí? El término proposición aquí, conjetura, aseveración, afirmación, lleva implícito el hecho de que esa conjetura, es decir, eso que tú afirmas, eso que tú aseveras, eso que tú conjeturas, eso que tú propones sobre esos parámetros o ese parámetro poblacional puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? En ese sentido es la palabra proposición. En el mismo sentido de lógica matemática, cuando ustedes ven la proposición P, que tiene un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso. Bien, entonces como esa conjura, como esa afirmación puede ser verdadera o falsa, entonces necesitamos un procedimiento para probar si eso que se está afirmando sobre el parámetro o sobre los parámetros, si eso que se está proponiendo sobre el parámetro o parámetros poblacionales se puede asumir como verdadero o no. Entonces, ese procedimiento que se sigue para llegar a la conclusión de si la conjetura es verdadera o es falsa, es lo que se conoce como la prueba de la hipótesis. O sea que probar una hipótesis es seguir un procedimiento que te permite llegar a la conclusión de si esa proposición la puedes aceptar como verdadera o la puedes rechazar porque no es verdadera. Ese es. Entonces, en este capítulo, nosotros vamos a estudiar esos procedimientos para ciertas situaciones y para ciertas distribuciones de las poblaciones de las cuales se está haciendo la afirmación, o sea, se está lanzando la hipótesis. Entonces, mire, ¿cuál es el procedimiento? Aquí se lo voy a dar en forma general. A medida que ya vamos avanzando, entonces ya vamos particularizando ya los pasos de este procedimiento. Pero aquí están los pasos generales de lo que es el procedimiento de una prueba de hipótesis. Entonces, lo primero que se hace es plantear la hipótesis. ¿Sí? Plantear la hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis puede ser de este estilo. No, la media es distinta de, no sé, 20. No, la media de esa población es distinta de 20. Puede ser. Esa es una hipótesis. Esa es una hipótesis. ¿Sí? Lo que pasa es que ya vamos a ver que las hipótesis en estadística siempre vienen como por pareja. Ya vamos a mirar eso. Tú también puedes plantear una hipótesis. No, la media de esta población es 20. ¿Sí? O puedes plantear la hipótesis. La media de esa población es mayor que 20. O puedes plantear la hipótesis. La media de esa población es menor que 20. ¿Sí? Esas son hipótesis. O sea, son afirmaciones, son conjeturas, aseveraciones que se hacen sobre un parámetro. En este caso, la media de alguna población. Bien.
Entonces, para llevar a cabo la prueba de la hipótesis, es decir, para llegar a la conclusión si la hipótesis que se está planteando se puede considerar verdadera o no, entonces vamos a la población de interés, a la población de la cual se está haciendo la afirmación y tomamos una muestra aleatoria. ¿Sí? No, que la media de esta población es tanto. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a ver si eso es cierto o no. Vamos a esa población y tomamos una muestra aleatoria de tamaño n de esa población. ¿Bien? Listo. Con la muestra aleatoria, con los datos que yo registro, una vez tomo la muestra, yo observo, mido. Algunos autores dicen, dialogo con los elementos de la población, con los elementos de la muestra. ¿Sí? Y obtengo unos datos. Entonces, con esos datos, yo calculo una fórmula que se conoce como el estadístico de prueba. Calculo el estadístico de prueba. Bueno, ya precisamente este curso se va a ver cuáles son esos estadísticos de prueba para cada situación particular. ¿Sí? ¿Cuál será el estadístico de prueba? Listo. Listo, tengo el estadístico de prueba. Con ese estadístico de prueba, con el valor del estadístico de prueba, yo tomo la decisión. ¿De qué manera? Bueno, dice, si ese valor del estadístico de prueba es consistente con la hipótesis, no se rechaza. Bueno, ya vamos a ver qué es eso de ser consistente con la hipótesis. Ya vamos es decir, hay una forma de yo comparar ese estadístico de prueba con algo y dependiendo de esa comparación, yo decido si la rechazo, es decir, la declaro falsa, o si por el contrario no se rechaza, es decir, se declara que la afirmación o la proposición es verdadera. ¿Sí? Entonces uno habla de tomar el estadístico de pruebas, saca uno las cuentas, transforma los valores de la muestra, calcula el estadístico de prueba y con ese estadístico de prueba uno lo compara, ya vamos a ver contra qué. Y de acuerdo con esa comparación, entonces yo decido si rechazo la hipótesis o no la rechazo. Bien, entonces vamos a ir aclarando cosas. Vamos a ir aclarando cosas. Para eso vamos a utilizar un ejemplo. Este ejemplo es tomado del libro de Montgomery, que estamos siguiendo como texto guía. Dice así, mire el ejemplo. Un ingeniero analiza la resistencia a la comprensión de un nuevo material. Dice, desea probar la hipótesis que la resistencia a la comprensión promedio es 3.500 PSI. Ahí está la hipótesis. Él está diciendo, no, el promedio de esta población de resistencias de este material es 3.500 PSI. ¿Bien? Esa es su afirmación. Esa es su conjetura. Esa es su proposición. Eso es lo que él está afirmando sobre el promedio de la población de resistencia. Bien, adicionalmente me dan unos datos con respecto a la población que dice, se sabe que la resistencia está distribuida aproximadamente normal, es decir, podemos asumir que esos valores de resistencia siguen una distribución normal y me dan el dato de la varianza. Por ahora, ahí dice, no, la varianza es 1000 PSI cuadrados. Listo. Entonces, el ingeniero toma una muestra
de 12 bloques del material o 12 pedazos del material y lo somete a tensión, a presión, a lo que sea, y miden la resistencia del material de 12. Ojo, ahí está cumpliendo, primero está lanzando la hipótesis, ¿sí? Que la media es 3.500. Luego va a la población y toma una muestra de tamaño 12 y observa. Listo. O sea, ahí está el primer paso y el segundo paso. Listo. Y ahora viene el tercer paso. Calcula un estadístico de prueba. Bueno, él aquí calcula el promedio de la muestra, que en este caso se toma como estadístico de prueba. Ya veremos por qué la media de la muestra, pues es un estadístico para esa prueba. Es el estadístico de prueba. Es decir, recuerden que la media de la muestra es un estimador para la media de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona cómo funciona el procedimiento? La idea es que, bueno, como la media de la muestra es un estimador insesgado de la media poblacional, si en realidad la media, como dice el ingeniero está diciendo que la media es 3.500. Si esto es cierto, ¿qué es lo que uno espera? Hombre, uno espera que si la media de la población es 3.500, entonces la media de la muestra, como es un estimador insesgado de la media poblacional, esté pegando por ahí cerquita al 3.500. Entonces, él toma los 12 bloques de material, los somete a presión, a tensión y obtiene los valores de la resistencia del material. Entonces se encuentra que el promedio de esos 12 especímenes es 3.250. Bien, ojo, aquí entonces tenemos lo que se llama el estadístico de prueba. Ahora viene la otra parte del procedimiento, que es lo que es como más así como, como es como más difícil de entender, ¿no? Y tiene que ver ya con la parte teórica de esto. Es comparar este valor del estadístico de prueba contra algún criterio que le permita decidir a partir de este valor que he tomado del promedio muestral, nos permita decidir si esto se puede asumir como verdadero o no. Bien, eso es. ¿Cuál es ese criterio? Bueno, antes del criterio. Las hipótesis en estadística siempre vienen en parejas. Es decir, una hipótesis en estadística siempre tiene una hipótesis que se le conoce como la hipótesis nula, N-U-L-A, N-U, nula, hipótesis nula, nula, de nulo. El nombre de nulo, hipótesis nula, cuenta la historia que el nombre de hipótesis nula, de nulo, es como de cero, ¿no? De nulo, algo nulo. Viene de los primeros experimentos que se usaron y donde se empezó a implementar estos procedimientos de prueba de hipótesis con un señor británico de apellido Fisher, que la distribución F que vimos en el primer capítulo de distribuciones muestrales y que utilizamos en la clase pasada para construir intervalos de confianza para el cociente de dos varianzas, esa distribución F le llaman la distribución F de Fisher. Bueno, es el mismo tipo. Es el mismo tipo. Lo que pasa es que él trabajaba en cuestiones de experimentación agrícola.
Él era como ingeniero agrónomo y él trabajaba en una universidad y ahí pues investigaban en cuestiones agrícolas. Entonces los experimentos típicos que hacían era tomar unas parcelas de tierra, de terreno, subdividirla en unas parcelitas más pequeñas y, por ejemplo, si iban a estudiar, por ejemplo, el efecto de un tratamiento sobre la producción de determinada variedad de tal cultivo, entonces lo que hacían era que, por ejemplo, si tenían 20 parcelas, entonces sembraban todas las 20 parcelas con una variedad de algún cultivo, digamos, trigo, lo que sea, arroz, lo que sea. Entonces, sembraban y luego aleatoriamente separaban las 20 parcelas en, por ejemplo, 10 parcelas y 10 parcelas. Entonces, a 10 de esas parcelas seleccionadas aleatoriamente no le aplicaban el tratamiento. Es decir, tenían un tratamiento nulo, mientras que a las otras 10 parcelas le aplicaban el tratamiento que querían, con el que estaban experimentando. La idea es que poner las 20 parcelas con la única diferencia entre las 10 parcelas tratadas y las no tratadas, procurar que la única diferencia fuera que esas 10 no tenían tratamiento, mientras que estas 10 sí tenían tratamiento. Y después comparaban la producción promedio de cada una de esas parcelas y si había alguna diferencia, y por ejemplo, si resultaba que las parcelas tratadas tenían un promedio superior, entonces debía atribuirse ese aumento en el promedio al tratamiento, porque es la única diferencia entre las parcelas. Entonces, el nombre de nulo viene precisamente de que era lo que se asumía es decir, el tratamiento nulo que se le aplicaba tratamiento nulo que se le aplicaba a las parcelas, que también le llaman de control, ¿no? Como le llaman la muestra de control. En estos días, no sé si ustedes como ni ven noticiero ya, eso pasan es escuchando reggaetón y vaina, no ven noticiero. Vean el noticiero Caracol ayer, anteayer, estaban diciendo que aquí empezaron en Colombia a hacer pruebas de una vacuna contra el coronavirus que está siendo desarrollada por el laboratorio Johnson y Johnson. Empezaron en un hospital en Bucaramanga, creo que es. Entonces dijo el líder de ese proyecto acá en Colombia, eso lo están haciendo a nivel mundial. Colombia apenas empezó ahorita. Entonces hay unos voluntarios que se prestan para hacer los experimentos, ¿no? Es decir, reciben la vacuna. Resulta que a la mitad de los voluntarios que participan en el experimento no le ponen, o sea, aparentemente le ponen la inyección, ¿sí? A todos le ponen la inyección y con el mismo, o sea, con la misma apariencia, pero la mitad de esas inyecciones son suero fisiológico apenas, ese suero que te inyectan en la vena normalmente. Cuando el suero, ese por ejemplo que usan las enfermeras cuando en el hospital, el suero es, bueno, suero sin ningún componente. Y a la otra mitad sí le ponen, le inoculan el componente activo de la vacuna. De todas maneras, todos los que participan del experimento creen que están protegidos porque tienen la vacuna, pero la mitad en realidad no está protegida. Eso le llaman un placebo en esos experimentos. ¿Qué es lo que ellos buscan? Al final buscan,
O sea, tú como participante, como voluntario, no sabes si te pusieron la vacuna o no, si te pusieron el principio activo o te pusieron solo agüita de sal. El objetivo al final de que termine el experimento es comparar el porcentaje de los de control contra el porcentaje de los que tienen efectivamente la vacuna, y mirar si no hay infectados en el grupo de la vacuna y hay muchos infectados en el grupo de control, lo que debe indicar es que efectivamente la vacuna sí sirve. O sea, al final lo que hacen es comparar las dos proporciones. Mire que es una prueba que la vimos en el capítulo pasado. Comparar dos proporciones. La proporción de infectados en la muestra del placebo frente a la proporción de infectados en la muestra de los voluntarios que les fue aplicado el principio activo. ¿Qué espera el investigador, hombre? Que la proporción de infectados del grupo placebo sea mayor que la proporción de infectados en el grupo experimental, en el grupo que recibió la vacuna. Una prueba que ya usted sabe hacer, señor. Por lo menos con intervalos de confianza ya lo sabe hacer, ya sabe tomar esa decisión con intervalos de confianza. Y ahora lo vamos a hacer con pruebas de hipótesis para tomar la misma determinación. Al final es, bueno, del grupo de control se recuperaron, fueron tantos que se les aplicó el placebo y tantos se infectaron. Del grupo experimental se le inyectó a tantos y tantos se infectaron. Usando una prop test, imagínense. Mire, aquí ya me dijeron cómo hacer esa cuenta, con prop.test. Vea que es una cosa sencilla que ya usted está aprendiendo acá y que de hecho se aplica y así se aplica. Puede ser el experimento más complicado del mundo, pero al final lo que terminan es aplicando una prueba de ese estilo. ¿Ya? Bien. Entonces, recuerde, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Las hipótesis se plantean de tal manera que tú quieres rechazar la hipótesis nula. O sea, ese es el principio que se usa para plantear cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Bueno, el que está experimentando, por ejemplo, de esta gente de los desarrolladores de la vacuna, ellos plantearían la hipótesis de esta manera. La proporción del grupo de control, del grupo de control, la proporción de infectados del grupo de control es igual a la proporción de infectados del grupo vacunado efectivamente. Ellos no quieren eso. Ellos no quieren eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren rechazar esa hipótesis. ¿Qué hipótesis? ¿Qué es lo que quieren demostrar? Que los infectados del grupo de control es mayor que el grupo experimental. Entonces, esa sería la alternativa. La nula es que hay la misma proporción de infectados. La alternativa es que la proporción de infectados en el grupo de control es mayor que el grupo experimental. Y de esa manera prueban la efectividad de la vacuna. ¿Listo? Entonces, la hipótesis nula es la hipótesis que yo quiero rechazar. Es decir, que yo hago el experimento y recojo los datos para mirar si yo rechazo esa hipótesis nula. Eso es importante porque tiene que ver con una cosa que se llama, más adelante vamos a estudiar, que se llaman los tipos de error. Los tipos de error. Bien. Entonces, tenemos siempre, ojo muchachos, siempre en estadística hay una hipótesis nula, que es la que el investigador o el dueño de los datos, el que está analizando los datos, quiere rechazar. Y una hipótesis alternativa, que es la hipótesis que él quiere sustentar con el análisis de los datos. ¿Listo? Entonces, mire, el rechazo de la hipótesis nula. Ahora, si tú rechazas la hipótesis nula, la idea es que si rechazas la hipótesis nula y dices, no, esta hipótesis no es verdadera, entonces el procedimiento que vamos a
hacer con esta prueba de hipótesis es tal que si tú rechazas la hipótesis nula, entonces la que se acepta como verdadera es la alternativa. ¿Ya? Es decir, la hipótesis nula y la alternativa se plantean de tal manera que si tú rechazas la hipótesis nula, entonces la que asumimos como verdadera es la alternativa. Bien, entonces mire, el rechazo de la hipótesis nula va a depender del criterio que tengamos para decidir si el valor ese de 3.250 respalda o no a la hipótesis nula. Es decir, yo voy a hacer un procedimiento de tal manera que me permita decidir, hombre, este valor de la media muestral, este valor que me dio la media muestral, me respalda la afirmación del ingeniero o no la respalda. Si no la respalda, entonces la que asumo como verdadera es a la hipótesis alternativa. Y le digo, ingeniero, lo siento, pero no tiene fundamento lo que usted está diciendo. La evidencia que tengo en esta muestra me lleva a que rechace su hipótesis de que la media es igual a esto y por el contrario llegamos a la conclusión de que la media no es igual a tanto. Bien. Bueno, entonces mire, vamos a irnos acercando a la cuestión del criterio, ¿no? Porque recuerde que hay un criterio que me va a permitir decidir. ¿Cómo es que funciona de ese criterio para decidir? Entonces, bueno, en el ejemplo anterior, ese X barra que estoy calculando acá se llama el estadístico de prueba. Sí. Más adelante vamos a ver, pero un momentico, más adelante vamos a ver que, bueno, ese estadístico de prueba en realidad no se usa así directamente, sino que se estandariza. O sea, hacemos un proceso de estandarización. Ese X barra es el estadístico de prueba. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo ese estadístico de prueba respalda la afirmación del ingeniero y cuándo no la respalda? Entonces, mire, un valor de la media de la muestra que respalde a la hipótesis nula debe ser tal que se encuentre cerca de 3.500. Y cerca está entre comillas. Cerca de 3.500. Cerca está entre comillas porque ese concepto de cerca o lejos es relativo, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por que algo esté cerca? No, que tú sí vives lejos. ¿Lejos de dónde? O sea, para hablar de cerca o lejos debe haber un punto de referencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a entender por cerca de 3.500? O sea, si el estadístico de prueba me cae cerca del valor hipotético que me está dando el ingeniero, entonces yo digo, hombre, la muestra está respaldando su afirmación, por lo tanto, se la acepto como verdadera. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos cuando el estadístico de prueba, que es la media de la muestra, caiga cerca del valor hipotético, que es 3.500. Ahora, ¿pero qué vamos a entender por cerca? Bueno, aquí viene la cosa. Dice, para decidir si está cerca o está lejos, se establecen dos regiones. Una región que se conoce como región de rechazo y una región que se conoce como región de aceptación. Región de rechazo y región de aceptación. Esas dos regiones son para eso, como dice el nombre. Si cae en la región de rechazo el estadístico de prueba, si cae, eso, la región es un intervalo, en este caso de números reales, ¿eh? Es un intervalo. Entonces,
Si el estadístico de prueba me cae en ese intervalo, que es la región de rechazo, rechazo la hipótesis. Y si me cae en la región de aceptación, no la rechazo. ¿Sí? Esa es. O sea, para decidir, es decir, en otras palabras, si cae en la región de aceptación, consideramos que está cerca del valor hipotético. Y si cae en la región de rechazo, es porque consideramos que está lejos o concluimos que está lejos. Es decir, cerca o lejos va a depender de si está en la región de aceptación o si está en la región de rechazo. Entonces dice, los valores de la media que hagan parte de la región de rechazo se consideran lejanos. Mientras, por el contrario, los valores de la media que hagan parte de la región de aceptación se consideran que están cerca, se consideran cercanos. Bien, muchachos. Ajá, y entonces, ven, me estás como un criterio, y bueno, ese criterio consiste en que si está cerca, bueno, ahora cerca es que esté en la región de aceptación y lejano es que esté en la región de rechazo. Pues me tiene ahí como que y no concretas nada. Bueno, vamos a concretar eso. ¿Cómo se establece la región de rechazo y cómo se establece la región de aceptación? Epa, probabilidad, muchachos. Probabilidad, distribuciones de muestreo y todo lo que hemos visto hasta aquí. Entonces, mire, recuerde que el ingeniero, cuando se planteó el problema, no, que el ingeniero dice que la media es 3.000 y adicionalmente el problema me dice, suponga que la población de resistencia tiene una distribución normal y que además la varianza de esa población es 1.000. Una información adicional. Bien, con esa información adicional, entonces empezamos a recordar cosas. ¿Qué cosas recordamos? Que si tú tienes una población normal y tomas una muestra aleatoria de esa población y calculas la media de la muestra, entonces la media de la muestra sigue una distribución que también es normal, con una media, la misma media de la población y con una varianza que es la varianza de la población dividida el tamaño de la muestra. Bien, muchachos, es decir, que tenemos una forma de calcular probabilidades con respecto al promedio de la muestra. Entonces, como el ingeniero me está diciendo que este promedio es 3.000, entonces, y además, el problema me dice que ese sigma es 1.000 y además sé que este n es 12, entonces yo conozco la distribución de la media muestral. ¿Sí? Es decir, que bajo el supuesto de que el ingeniero, bajo el supuesto de que la hipótesis que está nula, que está planteando el ingeniero, es cierta, bajo ese supuesto, la media de la muestra que yo tome, la media de una muestra que yo tome de esa población va a tener esa distribución normal con la media que hipotética y con la varianza pues que me dice el problema que tiene la población dividida por el tamaño de la muestra que se esté usando. Bien. Entonces, mire cómo se establece la región de aceptación y la región de rechazo. Nos buscamos dos valores de tal manera que la probabilidad
de que la media de la muestra se encuentre en esta región de acá, que le vamos a llamar región de aceptación o región de no rechazo, sea alta. Es decir, nos conseguimos este valor y este valor. Estos dos valores son tales que, mire, estos dos valores son tales que la probabilidad de que la media de una muestra de tamaño 12, asumiendo que el ingeniero tiene la razón, es decir, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, entonces la probabilidad de que la media de la muestra nos caiga entre esos dos valores, 3.482 y este otro valor, 3.518, esa probabilidad sea alta, de 0.95. Es decir, los límites se calculan de tal manera que bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta con una muestra de tamaño 12 y con una varianza de 1000, que me la está dando el problema, la probabilidad de que la media de una muestra se encuentre entre esos dos valores es 0.95. Mejor dicho, este sería un intervalo de confianza al 95% para la media de esa población. Mejor dicho, mejor dicho, la media de la muestra debería caer, la media de la muestra debería caer en ese intervalo con una probabilidad de 0.95. Es decir, es 95% seguro que si la media poblacional efectivamente es 3.000 con esa varianza y con ese tamaño de muestra, es 95% seguro que la media de la muestra me cae ahí. ¿Listo? De todas maneras, hay un chance de un 5% de que no. A esa región se le llama región de rechazo. Es decir, que si la media de la muestra... Profe, Sí. ¿usted cómo llega a la conclusión de que, bueno, de la probabilidad de 3.482 sea, da el 95%? Ah, bueno, ya te digo cómo. Esos dos valores, no, esos dos valores salen de la teoría que ya conocemos. Ya le digo cómo. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Mire, buscar el valor tal que aquí en el centro me quede 0.95 y acá me quede 0.025 y acá me quede 0.025. Y esos dos valores son esos señores que cumplen con esa condición. En una normal, con media 3.000 y varianza 1000 sobre 12, que es la varianza que tiene la media muestral. Listo, ya le muestro, mire. Ya le muestro. Vamos a buscar a un notebook que tengo por aquí, que es donde tengo esa cuenta. Profe, ese notebook, ¿cómo se llama para buscarlo? Oiga, Otto, ¿y usted no se ganó una nota? Bueno, lo que pasa es que, a ver, ya ustedes abrieron un perfil ahí en kaggle.com, ¿verdad? Sí, profe, estoy aquí en su perfil y estoy buscando los Ah, notebooks que tienen. Y, lo que pasa es ajá. que ese todavía lo tengo privado. Eh, ese lo tengo privado. Ya yo los pongo públicos y les comparto. Aguanta. Un momentico que yo tengo por aquí uno donde hice esa cuenta para no estar repitiendo esto. Creo que es este. Ah,
Sí, mire. Mire. QNOR 0,025, es decir, que me deje 0,025 en la cola inferior con una media de 3.500 y una varianza de 1000 sobre 12. Perdón, una desviación estándar de la raíz de 1000 sobre 12. Y lo estoy redondeando a 0 cifras decimales. Y el otro es QNOR, que me deje 1 menos 0,025 hacia abajo, es decir, 0.025 hacia arriba. ¿Sí? Esos dos valores, mírenlos. Ahí está. 3.482, 5.518. Son los dos valores que en una normal con media 3.000 y varianza 1000 sobre 12 nos dejan 95% en el centro. Esos valores están calculados bajo el supuesto de que la hipótesis nula, es decir, la hipótesis de que la media 3.000 es cierta. Entonces, básicamente es un acuerdo al que llegamos. El ingeniero dice, no, la media de esto es 3.000. Listo, ingeniero. Bueno, si vamos a asumir que lo que usted está diciendo es cierto, o sea, yo le voy a asumir, voy a aceptar que lo que usted está diciendo es cierto. Entonces, si lo que usted dice es cierto, es decir, si es cierto que la media de esta población es 3.000, entonces, al tomar una muestra de tamaño 12 de esa población, la media de esa muestra que yo tome debe estar entre 3.482 y 3.518 con una probabilidad del 95%. ¿Sí? Entonces vamos a llegar a un acuerdo. Si yo tomo la muestra de tamaño 12, calculo el promedio y está aquí, yo le acepto que usted tiene la razón. Pero si no está ahí, le rechazo eso. Ese es el acuerdo a que llegamos. Ese es el acuerdo a que llegamos. Y así funciona la región de aceptación y la región de rechazo. Muchachos, en la práctica ya vamos a ver que uno en realidad no trabaja con ese 3.482, ni con el 3.518, sino que uno estandariza eso y compara contra los valores que en la normal estándar nos deja el 95% en el centro, que ya usted los conoce ya, 1.96. Entonces uno lo que hace ya en los procedimientos, uno no hace esta cuenta así, sino que ya uno tiene el valor estándar que es entre menos 1.96 y 1.96, queda el 95% en una normal estándar. Entonces tú lo que haces es que tomas la muestra de la población, estandarizas ese promedio, es decir, restas la media hipotética y divides entre la desviación estándar, que para este caso la conocemos, que es la raíz de 1000 sobre raíz de n, y eso se llama el estadístico de prueba. Si ese estadístico de prueba cae entre menos 1.96, entre menos 1.96 y 1.96, acepto la hipótesis nula, y si no, la rechazo. Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento para la prueba de la hipótesis. ¿Bien? Bueno, muchachos, miren. Así entonces es que funciona la cosa. Nótese que lo que estamos haciendo es comparando el resultado de la muestra contra lo que debería pasar con el promedio de la muestra bajo el supuesto de que la hipótesis nula es decir, estamos diciendo, bueno, si esos datos en realidad vienen de una población que es normal con esta media, entonces la media de esos datos debe estar entre estos dos valores con una alta probabilidad, en este caso 95%. Y de esa manera tomamos la decisión. Si no está entre esos dos valores, entonces rechazo. Esos datos no vienen de un modelo normal con esa media.
O sea, en realidad uno está comparando es los datos contra un modelo. Voy a ver si estos datos en realidad vienen de una normal con media 3000. Si estos datos vienen de una normal con media 3000, entonces la media de la muestra debe caer entre estos dos valores con una alta probabilidad. Entonces, lo que hago es que acepto que la media efectivamente es 3000. Si no, digo, no hay evidencia de que estos datos vengan de una población normal con media 3000. Así funciona la prueba de hipótesis. De esa manera funciona la prueba de hipótesis. Bien. Entonces, recuerde, ¿cómo establecemos la región de aceptación y cómo establecemos la región de rechazo? Y muchachos, ese es el procedimiento general, ¿sí? De pronto con unas complicaciones más complicado, porque este es un caso muy sencillo, pero la filosofía que hay detrás de una prueba de hipótesis es esa, ¿sí? Planteamos la hipótesis, vamos a la población, tomamos la muestra, ¿cierto? Tomamos la muestra y bajo los supuestos que bajo los supuestos que tenemos para esa población, entonces comparamos los resultados muestrales contra ese modelo, ¿sí? Y si la información que tengo en la muestra es consecuente con el modelo, no rechazo, pero si está muy separada de lo que dice el modelo, rechazo. Básicamente eso es una prueba de hipótesis y así funcionan todas las pruebas de hipótesis en estadística. Lo que pasa es que a veces los modelos son más complicados, los estadísticos de pruebas son complicados y esto, pero ese es lo que hay en el fondo de una prueba de hipótesis. Bien. Entonces, mire, lo que le acabo de decir es esto, ¿ve? Esa región de aceptación la establecemos de tal forma que se cumpla esto, ¿no? O sea, ese 3482 y 3518 se obtiene de tal manera que la probabilidad de que el promedio esté entre ellos dos sea 0.95 bajo el supuesto de que efectivamente la media de esa población es 3000, con esa varianza y con ese tamaño de muestra. Bien. Bueno, muchachos, unas cositas acerca de las hipótesis. Antes de pasar a ver un concepto importante que acá que tiene que ver con los tipos de error. Mire. Está trabado esto. Un momentico que parece que se me desconectó la tablet porque se quedó congelada la imagen ahí. Un momentico, cambio de red aquí de la tablet. Bien, ahora sí, ya se descongeló. Bien, mire, antes de pasar a ver más detalles sobre esa región, porque la cosa no es, ahí falta una cosita por aclarar ahí en cuanto al establecimiento de la región de aceptación y de la región de rechazo. Una cosita con respecto a las hipótesis. Mire, recuerde que siempre en estadística las hipótesis vienen por pareja. Hipótesis nula, que recuerde que es la que el ingeniero, lo que el dueño de los datos o la que el investigador quiere rechazar. ¿Ya? Y la hipótesis alternativa, que es la que queremos respaldar con el experimento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy proponiendo un nuevo fertilizante para un cultivo, entonces yo planteo la hipótesis, no, la media de este cultivo con este fertilizante mío es la misma que con cualquier otro fertilizante o con el fertilizante que se usa tradicionalmente, es la misma, no hay ningún cambio. Contra la alternativa de que la media es mayor,
Entonces, yo quiero rechazar, porque es que yo estoy mejorando, ¿no? Entonces, yo quiero rechazar eso, yo quiero que en realidad demostrar que el promedio de cultivo con mi fertilizante es mayor que el promedio de los cultivos tradicionales con el fertilizante tradicional. ¿Sí? Entonces, a esta hipótesis se le llama hipótesis nula y a la otra se le llama hipótesis alternativa. ¿Bien? Eh, Esta, así como está planteada aquí, se le conoce como una alternativa de dos colas. La razón de llamarse alternativa de dos colas también le llaman alternativa bilateral. Alternativa de dos colas o alternativa bilateral de dos lados. ¿Listo? Mire que está distinto que. Es decir, recuerde, si la media no es tanto, entonces ella puede ser mayor o puede ser menor. ¿Sí? Cuando me dicen que es distinta, no, que la media es distinta de ese mu sub 0, este mu sub 0 es un valor conocido, ¿oyeron? Este mu sub 0 es una forma genérica de representar un número acá. Por ejemplo, podría ser 20, no. La media es 20 contra la alternativa de que la media es distinta de 20, por ejemplo. Ese sería el mu sub 0, hay 20. Entonces, si me dice, no, la media es distinta de 20, entonces ella puede ser distinta de 20 porque es mayor que 20 o puede ser distinta de 20 porque es menor que 20. ¿Eh? Esa alternativa, ese más distinta porque es mayor o distinta porque es menor, ahí están lo de las dos colas o bilateral. ¿Listo? Y ahora lo que la caracteriza, lo que le da el nombre de dos colas, es que la región de rechazo es de este estilo. Tiene dos colas. La región de rechazo tiene dos colas. Es decir, se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa si el estadístico de prueba cae en una de las dos colas, bien sea en la cola superior o en la cola inferior. Por eso se llama alternativa de dos colas. Bien, pero hay alternativas de una sola cola. Por ejemplo, un experimento estilo el que les comenté, no, yo estoy proponiendo un nuevo fertilizante, una nueva variedad de cultivo, no sé, y yo planteo la hipótesis, no, mi cultivo tiene el mismo promedio que el tradicional. Mi cultivo, este cultivo con tratado con este fertilizante, tiene el mismo promedio que los fertilizantes tradicionales. Contra la alternativa, como yo no espero empeorar, porque si no sería el investigador y eh, el ingeniero agrónomo más bruto, ¿no? Yo no le pongo un fertilizante a un cultivo para aminorar la producción, sino para aumentar la producción. Entonces yo planteo mi hipótesis es que la alternativa es que la producción es mayor que la producción usual. Es decir, que si la producción normal es 20, yo planteo, no, 20 kilogramos por hectárea o 20 toneladas por hectárea, tal. Yo la planteo así. Contra la alternativa de que la media es mayor que esa cantidad que está establecida ya. ¿Sí? Es decir, quiero demostrar que he mejorado. Por eso no tiene sentido ahí plantear una hipótesis de dos colas, ¿no? Porque yo estoy seguro de lo que estoy haciendo y que estoy seguro que lo que estoy es tratando de mejorar el proceso y por lo tanto yo no espero una media menor, sino que yo siempre espero una media mayor por la intervención que estoy haciendo. Entonces ahí se plantea la hipótesis de ese estilo. Se plantea la hipótesis de ese estilo. Deme un momentico.
¿Listo? Entonces, muchachos, a este tipo de hipótesis se le conocen como hipótesis unilaterales, o en este caso esta que le he planteado así con mayor que, se le conoce como hipótesis unilateral de cola superior, o hipótesis unilateral superior o unilateral de cola superior. ¿Por qué? Porque el rechazo de la hipótesis nula se da cuando el estadístico de prueba nos caiga en la cola superior de la distribución del estadístico de prueba. Para este caso vamos a usar la media como estadístico de prueba. ¿Bien? Entonces, mire, esta así como está acá, se le conoce como hipótesis unilateral pero inferior. Unilateral inferior. Es decir, estoy planteando, no, la media es tanto contra la alternativa de que la media es menor que tanto. ¿Ya? Por ejemplo, lo que les decía de los investigadores con la vacuna que están haciendo las pruebas ya aquí en Colombia y tal. Entonces, los investigadores se plantean la hipótesis de esta forma. No, la proporción de infectados para el grupo de control es la misma proporción de infectados para el grupo tratado. Eso es la hipótesis nula. O sea, esa vacuna no sirve para nada. La gente que no se les aplicó la vacuna se infectaron en igual proporción que los que sí se les infectó. ¿Listo? Contra la alternativa, ahí la alternativa ¿cuál sería? ¿Qué es lo que ellos esperan? ¿Qué es lo que ellos quieren probar? Hombre, que la proporción del grupo de control es mayor, ¿cierto? O sea, que se infecta más gente en el grupo de control, es decir, en el grupo que no tiene la vacuna, es mayor la proporción de infectados que en el grupo tratado. Por eso se plantea en este caso. Vea que en este caso no tiene sentido plantearse la hipótesis alternativa como diferente, ¿no? Porque si ellos han desarrollado una vacuna, ya incluso esa vacuna dice que están en fase 3, eso significa que ya inicialmente fue experimentada en animales, en micos y esas cosas. Listo. Y después le dieron autorización. Bueno, siguen las pruebas con humanos, pero con poquitos humanos, porque si de pronto los matan, no sean tantos. No mates a tanta gente. Entonces toman grupos humanos pequeños, o sea, de 20 personas y eso, y hacen la prueba en ese humano, fase 2. Y luego pasan, después que muestran buenos resultados en la fase 2, es que pasen a la fase 3, donde empiezan a hacer las pruebas ya masivamente. En esa fase es la que está esa prueba aquí en Colombia. Entonces, ellos no esperan, mejor dicho, si esperan que la proporción de recuperados, la proporción de infectados sea mayor de los que tienen la vacuna, con que los que no la tienen hubieran abandonado el estudio desde el principio, desde que empezaron a hacer los experimentos con animales, ¿no? Entonces ellos siempre esperan demostrar que la vacuna sí sirve, es decir, que hay más infectados en el grupo que no se le colocó el principio activo de los que sí tienen el principio activo. Entonces se plantea la hipótesis como una unilateral, en este caso, esta le llaman unilateral superior. ¿Sí? Pero si se planteara al contrario, esta es la proporción de infectados. Podríamos hablar de la proporción de no infectados, entonces la cosa sería al contrario. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo tratado tiene una proporción de no infectados, o sea, de protegidos. La proporción de protegidos en el grupo tratado es, bueno, no, en el grupo control, la proporción de protegidos en el grupo control es menor. Hay menos protegidos en el grupo control que la del grupo tratado. Y en ese caso tendríamos una hipótesis unilateral pero inferior. Todo depende de cómo se plantee la desigualdad. ¿Sí? Listo. Entonces, muchachos, tenemos hipótesis nula, hipótesis alternativa, y las hipótesis alternativas pueden ser de 3 tipos. Alternativa de 2 colas. Eso es porque el rechazo de la hipótesis nula se va a dar cuando el estadístico de prueba me caiga en una de las 2 colas, bien sea la superior o la inferior. Y hay alternativa de cola superior
que sería así. Esta es una alternativa de cola superior. Se llama así, o de unilateral superior. Se llama alternativa de cola superior porque se rechaza la hipótesis nula, favoreciendo a la alternativa cuando el estadístico de prueba caiga en la cola superior de la distribución. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos. Acá, por ejemplo, tenemos una región de rechazo unilateral. Es decir, aquí deberíamos tener una hipótesis de este estilo. Esta es una región de rechazo para el caso unilateral. Mire, la hipótesis aquí planteada debería ser de este tipo. No, que la media es 20 contra la alternativa que la media es mayor que 20. Esta es una hipótesis que se llama hipótesis unilateral o de una cola superior. Hipótesis unilateral superior. Se llama así porque se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba cae en la parte superior de la distribución, en la cola superior de la distribución. Ajá, ¿y cómo sacaste este 20, el límite ese para la región de rechazo? Bueno, con el mismo principio. Mire, en este caso, por ejemplo, uno establece un alfa que, por ejemplo, lo establece en 0.05, 0.025, 0.01. Depende de... eso básicamente depende de lo que vamos a ver ahora, lo que se conoce como el nivel de error de la prueba. Y, por ejemplo, aquí yo establezco 0.25, por ejemplo, y hacia acá 0.975. Este valor se establece de tal manera que la probabilidad de que el estadístico de prueba, que en este caso es la media, esté por debajo de ese valor 2027 sea igual a 0.975. O sea, sea alta esa probabilidad. Así se establece el límite ese para la región de rechazo. En el caso de una alternativa de cola superior. Si la alternativa es de cola inferior, entonces la región de rechazo está hacia acá y la región de aceptación está hacia acá. Igual, el valor este, el límite ese, el tope ese, se obtiene en términos de probabilidad, ¿sí? En términos de probabilidad, de lo que debería pasar con el promedio de la muestra cuando la población efectivamente tenga esa distribución. Muchachos, concepto importante en prueba de hipótesis. Los tipos de errores. Cuando uno prueba una hipótesis, corre el riesgo de cometer error. Lo mismo que en los intervalos de confianza, ¿no? Uno estima un parámetro con un intervalo de confianza al 95% y siempre hay un chance del 5% de que el parámetro no esté encerrado entre esos dos valores. ¿Sí? Siempre, siempre. Recuerda, no, que quiero aumentar el nivel de confianza, listo. Entonces tienes que tomar más tamaño de muestra si quieres un error fijo y tienes una varianza fija. O sea que eso cuesta. Eso cuesta. Lo mismo pasa con las pruebas de hipótesis, que corro el riesgo de equivocarme. Corro el riesgo de equivocarme. Por ejemplo, ¿cómo me puedo equivocar? Que yo termine rechazando una hipótesis cuando en realidad esa hipótesis sea cierta. Es decir, en la realidad, en la población, la hipótesis, la media sí es 3.000, pero la muestra te lleva a concluir que la media no es 3.000. Eso es un tipo de error. Ese es un tipo de error. El otro tipo de error es que ese primer tipo de error... Profe, sí. un error de tipo 2 sería que digamos que aceptamos a HO, pero HO es falsa, ¿cierto? Así es.
Correcto. Es decir, no rechazamos a la hipótesis nula, no la rechazamos cuando en realidad es falsa. Eso es el error tipo 2. Y el error tipo 1 es rechazarla cuando ella es verdadera. Mire que son dos cosas distintas. Ojo, una cosa es rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. Ahí estoy cometiendo un error. O sea, la hipótesis es verdadera, pero la estoy rechazando. Ahora, ¿por qué la estoy rechazando? Hombre, porque desafortunadamente la muestra que tomé me lleva a rechazarla con el procedimiento que estamos estableciendo. Y eso es normal que ocurra, porque son cosas aleatorias, ¿no? Lo que pasa es que hay una probabilidad baja de que eso ocurra, pero hay una probabilidad. ¿Sí? Y la otra situación es que la hipótesis efectivamente sea falsa y yo no la rechace. Ese es otro tipo de error, que se conoce como error tipo 2. ¿Listo? Mire, ¿por qué puede ocurrir el error tipo 1 y por qué puede ocurrir el error tipo 2? Mire, este gráfico nos ilustra esa situación. Voy a hacer una cosa. Voy a borrar esta campana aquí. Voy a borrar la campana aquí. Esta de aquí. Voy a borrarla aquí. Esto lo voy a borrar. Olvidémonos de esto por ahora. 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 ¿Ya? Y aquí continúa esta línea aquí. Aquí, perdón, aquí. Negra, 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 negra. Negra, negra, negra. Negra, aquí. ¿Ya? Y esta es, aquí hay un rojo, 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 rojo. Aquí hay una línea que es el límite que establece, ojo, de aquí hacia arriba es la región de rechazo. Y de esa línea roja hacia abajo es la región de no rechazo o región de aceptación. Esta situación, muchachos, que está acá, es suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Es decir, por ejemplo, en el caso de, bueno, digamos que tenemos una hipótesis de este estilo, o la hipótesis es de este estilo. Vamos a plantear una situación aquí para esto. La hipótesis es de este estilo. La hipótesis nula es que la media es igual a 20 y la alternativa, por ejemplo, es que la media es mayor que 20. Bien. Entonces, ojo, ¿cómo establecemos? Ojo que, bueno, estamos asumiendo que tenemos un sigma cuadrado. Bueno, por ahora vamos a asumir conocido. Y tenemos un n, que es un tamaño de muestra n, bueno, que es nuestro tamaño de muestra. Y bueno, y hemos calculado y hemos tomado una muestra de esa población. Entonces tenemos X barra, ¿no? La media de la muestra. Entonces, si la hipótesis nula es cierta, eso significa que aquí estaría la distribución de la media de la muestra, que estaría centrada ¿en dónde? Estaría centrada en 20. Esa media de la muestra estaría centrada en 20. O sea, recuerde que la media de la muestra tiene la misma media poblacional. Y tendría una varianza que sería la varianza de la media es, recuerde que la varianza de la media es sigma cuadrado sobre n, ¿no? Entonces, esta región, recuerde, ¿cómo se establece? Se establece de tal manera que la probabilidad, ojo, que la probabilidad de que la media de la muestra te dé menor que este valor, no sé, llamémoslo aquí un Q, la media de la muestra sea menor que ese Q, sea con una probabilidad alta, digamos 0.95.
Vamos a ponerle 0.975. ¿Bien? De esa manera es que se establece esta región. Ojo, no se le olvide eso. El acuerdo que llegamos es, bueno, listo, tú estás diciendo que la media es 20 de esa población, listo, bueno, vamos a creerte. Pero si la media de esa población en realidad es 20, cuando tú tomas una muestra de tamaño N de esa población, entonces la media de esa muestra debe estar centrada en 20, ¿sí? Y debe estar por ahí cerquita a 20, de tal manera que si la hipótesis nula es cierta, hay una alta probabilidad de que la media de esa muestra nos quede por debajo de este valor Q y esa probabilidad es de 0.975. Pero note una cosa, hay un chancecito, y ese chancecito es de 0.025, de que siendo cierta la hipótesis nula, es decir, de que siendo cierto que la media es 20, hay cierto chance de que la media de la muestra me caiga acá en esta región. La probabilidad de que eso ocurra es pequeña, pero existe y es de 0.025. 0.025 es la probabilidad de que la media de la muestra nos caiga en ese sector rojo que es la región de rechazo, ¿cierto? Siendo que la hipótesis nula es verdadera, es decir, siendo que el verdadero valor del promedio es 20. Muchachos, ahí cuando rechazamos la hipótesis nula, siendo que ella es cierta, cometemos un error que se llama el error tipo 1. Y a esa probabilidad que está aquí en rojo, que para este ejemplo que he planteado aquí sería 0.025, a ese error se le conoce como la probabilidad de error tipo 2. Probabilidad de error tipo 2. Y se le simboliza por alfa, probabilidad de error tipo 2, y uno acostumbra a simbolizarla con la letra alfa. También le llaman el nivel de la prueba, el nivel de significancia de la prueba. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cuándo cometo error tipo 2? Bueno, ¿por qué se puede cometer error tipo 2? Porque por condiciones del azar, por situaciones del azar, es posible que el estadístico de prueba te caiga en la región de rechazo, aun cuando la hipótesis es cierta. ¿Sí? Es posible, hay cierto chance, hay cierta probabilidad de que el estadístico de prueba te caiga en la región de rechazo cuando en realidad la hipótesis nula es cierta. Eso se llama error tipo 1. O sea, rechazar la hipótesis nula cuando ella es cierta se llama error tipo 1. Y a esa probabilidad de cometer ese error se le conoce como el nivel de significancia de la prueba, el nivel alfa de la prueba, el tamaño de la prueba, le llaman también. Listo. Esa es la situación. Esa es una situación. ¿Cuál es la otra situación? La otra situación es esta, vean. La que está aquí planteada. Vamos a volver al original. Vamos a volver al original. Ahí está el gráfico original. Ahora vamos a suponer que la hipótesis nula es falsa. Es decir, está ocurriendo algo como esto. Esto no. Borremos esto de aquí. La distribución del estadístico de prueba es la campana esa que voy a dejarle ahí. Es decir, que si la hipótesis nula no es cierta, sino que la que es cierta es la alternativa, entonces nuestro estadístico de prueba tiene esta distribución de probabilidad. Y ese estadístico de prueba va a estar centrado acá, en un valor mayor que 20. ¿Cierto?
y la probabilidad de caer en la región de rechazo es bastante alta. ¿Cierto? Mire que si en realidad la hipótesis nula es falsa, entonces si la hipótesis nula es falsa, entonces lo que tenemos es que el promedio, ahí estaría la media poblacional que coincide con la media muestral, es decir, que aquí estaría nuestro mu. Y es bastante probable que la media de la muestra nos caiga por acá y rechacemos la hipótesis nula como debe ser. Pero, mire que aquí hay una cosita. Este punto aquí me limita la región de rechazo de la región de aceptación. Recuerde que en este caso la región de aceptación está acá. Esta se llama región de aceptación. Note una cosa, que es posible que la hipótesis nula sea falsa. Es decir, es posible que efectivamente la media es mayor que 20. Está por acá. Pero resulta que por razones del azar, es posible que el estadístico de prueba termine cayéndome en esta región. Hay cierta probabilidad de que eso ocurra, que está dada por esa área gris. Es decir, hay cierto chance de que el estadístico de prueba me caiga en la región de aceptación, cuando en realidad la hipótesis nula es falsa y la que es verdadera es la alternativa. ¿Cierto? Y a esto le vamos a llamar beta. A esa área que sería la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región de aceptación, cuando en realidad la hipótesis alternativa es verdadera y la nula es falsa. Es decir, que termine yo aceptando a la hipótesis nula cuando en realidad ella es falsa. A esa situación se le conoce como error tipo 2. Error tipo 2. Y a la probabilidad de que eso ocurra se le conoce como beta. Se le simboliza por beta. Bien. Entonces, ahí están los dos tipos de error, muchachos. Mire. Ahí están los dos tipos de error. Aquí hay un esquema que me gusta bastante. Y es este esquemita que nos ayuda a recordar lo de los tipos de error. Mire, hay una situación poblacional. Recuerde, ¿qué puede pasar a nivel poblacional? Dos cosas. ¿La hipótesis nula es verdadera o es falsa? Una de dos. ¿Cierto? Claro que solo Dios sabe cuál de las dos es, pero una de las dos es o es verdadera o es falsa la hipótesis nula poblacionalmente. Yo, como simple mortal, no soy Dios, por lo tanto no sé cuál de las dos es la verdadera y cuál de las dos es falsa. ¿Cuál es verdadera, cuál es falsa? Entonces, yo como simple mortal tengo que ir a la población, tomar una muestra, calcular un estadístico de prueba, cuadrar la región de aceptación y la región de rechazo, y con eso tomo una determinación basado en la muestra. Ojo, esta decisión se toma con la información que me da la muestra. ¿Cierto? Por eso es que es posible que ocurran los errores, porque estoy tomando una decisión basado en una muestra de la población que no es la población total. ¿Cierto? Bien. Entonces, mire, ¿qué decisión puedo tomar con la muestra? Dos situaciones me pueden pasar. Si yo al tomar una muestra y aplicar el procedimiento, la muestra me puede llevar a aceptar la hipótesis o la muestra me puede llevar a rechazar la hipótesis. Son las dos cosas que pueden ocurrir. A partir de la información de la muestra, ¿acepto la hipótesis o la rechazo? ¿Bien? ¿Acepto la hipótesis o la rechazo? Listo. Si acepto la hipótesis
y ella en realidad es verdadera, poblacionalmente es verdadera, entonces he tomado la decisión correcta, ¿no? Está bien la cosa. Está bien la cosa. ¿Cierto? No ha pasado nada. Todo chévere. Pero es posible que yo acepte la hipótesis, o sea, no la rechace. Yo no rechazo la hipótesis cuando ella es falsa. Eso puede ocurrir. Ya sabe por qué. Entonces se dice que cuando no rechazo la hipótesis, siendo ella falsa, cometo un error que se llama error tipo 2. Entonces, ahí está, mire. ¿Cuándo cometo error tipo 2? Cuando no rechazo la hipótesis falsa. Es posible que la hipótesis sea falsa y la muestra que yo tomo con el procedimiento que hago me lleva a no rechazarla. Cometo error tipo 2. Bien, la otra situación es que la rechace. Yo rechazo la hipótesis nula, pero resulta que ella era verdadera, pero la muestra me llevó a rechazarla. Entonces ahí cometo un error que se llama error tipo 1. ¿Listo? Si rechazo la hipótesis nula, siendo ella verdadera, he tomado una decisión correcta. ¿Listo? Entonces, muchachos, mire, aquí en este esquema es claro, mire. ¿Cuándo cometo error tipo 1? Cuando rechazo una hipótesis verdadera. Se comete error tipo 1. ¿Cuándo cometo error tipo 2? Cuando no rechazo una hipótesis que es falsa. Se comete error tipo 2. Muchachos, a la probabilidad, esta probabilidad se le simboliza con alfa. Y a esta probabilidad de error tipo 2 se le simboliza con beta. Entonces, mire, alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que, ojo, sabiendo que la hipótesis nula es verdadera. Ojo, alfa, probabilidad de error tipo 1, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, sabiendo que, dado que, a condición de que la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Y la probabilidad de cometer error tipo 2 se denota con la letra beta y recuerde es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula sabiendo que o dado que la hipótesis es nula, es falsa. Eso es lo que se conoce como error tipo 2. Bien. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de error tipo 1 y cálculo de error tipo 2. Mire lo que dice acá. Se tiene interés en la rapidez de combustión de un agente propulsor sólido utilizado en los sistemas de salida de emergencia de aeronaves. Bueno, eso yo lo he visto en las películas. En serio, lo he visto en las películas. Por ejemplo, en esas películas, a mí me gustan bastante esas películas que son de combates en aéreos, en aviones y vaina, estilo Top Gun. ¿Sí? Los pilotos de esos aviones de guerra, debajo de la silla llevan un cohete prácticamente, que cuando el avión queda inservible y ellos están allá arriba en el aire, meten la mano acá y jalan de una cadena ahí, de una palanca ahí, y esos salen expulsados del avión. Con un cohete, en serio, es un cohete. ¡Pah! Listo. A eso se están refiriendo acá. Entonces están haciendo un experimento están tratando de estimar la velocidad con que una barra de ese combustible que lleva ese cohete se quema. Eso tiene que quemarse rápido para que sea una explosión prácticamente. Entonces están haciendo un experimento para eso, ¿eh? Para determinar la velocidad con que se quema ese material, ese combustible sólido. Dice, suponga que la rapidez de combustión es una variable con distribución normal
y me están dando el sigma. 2.5 centímetros por segundo es la desviación estándar de la rapidez de combustión, de esa población de rapideces de combustión. ¿Listo? Dice, el interés recae en decidir si la rapidez promedio es o no 50 centímetros por segundo. Es decir, ellos quieren probar la hipótesis de que la rapidez es, de que esa barra se quema con una velocidad de 50 centímetros cada segundo. Eso es una cosa, mejor dicho, una barra así, 50 centímetros es más o menos esto. En un segundo se queman esos 50 centímetros. ¿Listo? Contra la alternativa de que el promedio es distinto de 50 centímetros por segundo. Aquí tenemos entonces, muchachos, una hipótesis alternativa bilateral, porque es distinto de. La hipótesis alternativa bilateral. ¿Listo? Bien. Dice, se realizan pruebas con n igual 10 especímenes, o sea, cogen 10 barras de eso y hacen las pruebas para medir la velocidad con que se queman. Dice, y se observa cuál es la rapidez de combustión promedio, X bar. Entonces, mire lo que dice acá el ejercicio. Es decir, toman una muestra de tamaño 10 y miden la velocidad de combustión. Entonces, mire que aquí está aplicando un criterio para decidir si rechazo o no la hipótesis nula. Mire lo que dice. Dice, suponga que si el promedio de esas 10 está entre 48.5 y 51.5, se acepta la hipótesis nula. Es decir, no se rechaza la hipótesis nula. Mejor dicho, ahí me están dando la región de aceptación. Me dice, listo, si el promedio cae entre esos dos valores, acepto. Me pregunta, calcule la probabilidad de cometer error tipo 1 en esa, si establezco la región de esa forma. ¿Cuál es la probabilidad de cometer error tipo 1? Me dicen, calcule la probabilidad de cometer error tipo 2. ¿Listo? Y, bueno, tercero, ¿cuál es la probabilidad de que el error tipo ¿cuál es la probabilidad de error tipo 1 si el tamaño de la muestra se aumenta ya no con 10, sino con 16? Y también me mandan a calcular la probabilidad del error tipo 2. Bien. Bueno, aquí no tengo la solución. Vamos a plantear la solución acá. Listo. ¿Cómo es que se calcula la probabilidad? ¿Qué es lo que es la probabilidad de error tipo 1? La probabilidad de error tipo 1, mírela acá, recuerde, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Recuerden, este problema me dice, mira, se rechaza la hipótesis, no se rechaza cuando está entre 48.5 y 51.5. No se rechaza. Es decir, que se rechaza cuando está por fuera de ese intervalo. Se rechaza si el promedio de la muestra me cae por fuera de ese intervalo. Se rechaza. Si cae por dentro, no se rechaza. Entonces, recuerde, el error tipo 1 se comete cuando yo rechazo la hipótesis nula sabiendo que ella es verdadera. Entonces, miren, lo que tengo que calcular es la probabilidad de rechazar H0 sabiendo que H0 es, un momentico aquí, vamos a poner, eso me queda muy grande, entonces no me alcanza la página. Vamos a hacerlo, vamos a organizarlo bien. Miren, ¿qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular esto. La probabilidad, voy a ponerla más delgadita acá. Necesito calcular
la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es verdadera. En otras palabras, la probabilidad de rechazar H0, dado que la media es 50, porque la H0 es que la media es 50. ¿Sí? En otras palabras, la probabilidad de que X barra no esté en el intervalo a 48.5, 51.5, no esté en 48.5 en este intervalo, 51.5, sabiendo que la media es 50. En otras palabras, muchachos, gráficamente, es algo como esto. Y ahí enseguida vamos a, gráficamente es algo como esto. Tengo la distribución, tengo la campanita normal, centrada en 50, y aquí, por acá tengo el 48.5 y por acá tengo el 51.5, y me están preguntando, ¿cuál es que calculen la probabilidad de que no esté en no esté acá? Es decir, que esté por fuera de ese intervalo, que vendría siendo la probabilidad de que caiga en esta colita, la media, ¿no? O que caiga en esta colita. ¿Sí? Sabiendo que la media es 50. Lo voy a hacer por el complemento. Me queda más fácil hacerlo por el complemento. Voy a calcular la probabilidad de que esté y 1 menos eso me da la probabilidad de que no esté. ¿Cierto? O sea que esto es igual. Mire, esta probabilidad, viendo el gráfico ahí le queda uno claro. Que esta probabilidad es igual a 1 menos la probabilidad de que la media esté entre 48.5 sería 1 menos la probabilidad de que la media esté entre 48.5 y 51.5. Ojo, me faltó algo. Sabiendo que, dado que la media es 50. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer esa cuenta. Vámonos para R. O si no, pues vete tú para las tablas. Recuerde que aquí me están dando una información adicional que no hay que olvidar. Me está diciendo el problema que el sigma es 2.5. Creo que fue que dijo el problema. Sí, el sigma es 2.5 y el n es 10. No olvide eso. Y recuerde que la media de la muestra, dado que la media poblacional es 50, la media de la muestra tendría una distribución normal con mu igual a 50 y con un sigma cuadrado igual a 2.5 al cuadrado sobre 10. O sea, el sigma sobre la varianza de la media es varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. ¿Listo? Para hallar esa probabilidad, vamos a R. Vamos a R. Entonces, mire, vamos a hacerlo acá. Aquí está. ¿Cómo calcula esa probabilidad de que la media esté entre esos dos valores? Fácil, mire, se calcula así. P no, recuerde que es 1 menos la probabilidad de que esté entre esos dos valores. 1 menos. Aquí hay que abrir un paréntesis. Sería P norm. ¿En dónde? En el superior, en el 51.5, coma
con una media de 50, porque estamos asumiendo que la hipótesis nula es cierta, es decir, la media es 50. O sea, con una media de 50 y con una desviación estándar de sigma sobre raíz de n, es decir, 2.5 sobre raíz de 10. Recuerde que esa es la desviación estándar de la media. Aquí estamos calculando la probabilidad de que la media se encuentre entre 51, entre 48.5 y 51.5. Entonces sería, la desviación estándar es la desviación estándar de la media, que es 2.5 sobre la raíz de n, que es 10, ¿no? Nos dice el problema. ¿Listo? Esa es la primera cosa. Seleccionar. Vamos a... hasta ahí. Copiar. Me voy acá. Menos. Pegar. Menor. Ahora con los mismos parámetros, pero ahora en el límite inferior, que es 48.5. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a confirmar. Sí, entre 48.5 y 51.5. Ahí está, vean. ¿Listo? Esa es la probabilidad de error tipo 1. Vamos a ejecutar eso. Vamos a ejecutar eso. ¿Qué pacho, Pacho? Ahí está. Ahí está, mire. Ahí está la probabilidad. Es respuesta. La probabilidad de error tipo 1 es 0.05777. Un poquito más del 5%. Un poquito más del 5%. Tiene esa región de aceptación está, o de no rechazo, está construida con un poquito más del 5% de probabilidad de error tipo 1. Bien. Profesor, disculpe. Sí. El 2.5 no era al cuadrado. No, porque sigma sobre raíz de n. La varianza es la que es. Aquí hay que darle la desviación estándar. Aquí hay que darle la desviación estándar, que es sigma sobre raíz de n. La varianza es 2.5 al cuadrado sobre n. O sea, esto, mire, la varianza es 2.5 al cuadrado sobre 10. Pero es que R no te pide la varianza allá en la función. R te pide la desviación estándar. Tú tienes que darle el sigma a R. ¿Sí? Y el sigma es 2.5 sobre la raíz de 10. Eso es lo que le estoy dando. El sigma de la media, ¿no? Hay que darle el sigma de la media, porque ahí estamos calculando probabilidad de que la media esté entre tal y tal. Hay que darle el sigma de la media. Bien. Muchachos, probabilidad de error tipo 2. ¿Qué es lo que dice cuando cometo error tipo 2? Dice, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces, el error tipo 2. Ahí se comete error tipo 2. O sea, el beta. Beta, igual, probabilidad de no rechazar H0, dado que H0 es falsa. ¿Cierto? ¿Qué me dice el problema? Vamos a ver, me dice que el verdadero mu es 52. El verdadero mu es 52. O sea, no es 50, es 52. Por eso la hipótesis nula es falsa. Entonces es la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Es decir, cuando H0 es cuando la media es 52, no 50. O sea que esto es igual.
a la probabilidad de no rechazar. ¿Cuándo no rechazo? Cuando la media está en ese intervalo, está entre 48.5 y 51.5, sabiendo que H0 es falsa, o sea, sabiendo que mu no es 50, sino que es 52. Eso es. Eso es. Ya podemos ir directo a R y ya la tengo ahí. Simplemente copiar el código ese y se puso grandote esto. Vamos a copiar este código. Seleccionar todo. Copiar. Vamos a poner código acá. Acá. Pegar. Tengo que quitarle el 1 porque ya no es 1 menos, sino es la probabilidad de que esté entre eso, pero sabiendo que la media no es 50, sino que es 52. Entonces aquí hay que quitarle este 1 hay que quitárselo. Este paréntesis, si quiere se lo dejo, pero vamos a quitárselo para no complicar eso. Mire, ahí está. Y es la probabilidad de que esté entre esos dos valores, que es esa, pero ahí está la probabilidad de que esté entre los dos valores, pero con una media de 50. Me dice, la probabilidad de que esté entre esos dos valores, pero con una media de 50. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lucas, cierra el micrófono, te lo callo yo. Y acá es 52. Mire, ahí estoy calculando la probabilidad de que el promedio esté entre 51.5, entre 48.5 y 51.5 cuando la media verdadera. Listo, no hay problema. Cuando la media verdadera es, cuando la media efectivamente no es 50, sino que es 52. Vamos a ejecutar eso. Ahí está. Ahí está. Mire. Respuesta. Respuesta. Un poquito más grande aquí, un poquito. Ahí está. Punto 2635. Punto 2635. Listo. Para terminar, muchachos, faltan 5 minuticos. Mire, para terminar, me dice el problema, la parte C, dice, ¿cuál es la probabilidad de error tipo 1 con la misma región? Mire que están en la misma región, pero ahora me cambian el tamaño de la muestra. Dice que el tamaño de la muestra es 16. Oiga, ¿qué opinan ustedes? ¿Habrá más error tipo 1 o menos error tipo 1? ¿Qué pasará con el error tipo 1? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y qué pasará con el error tipo 2? ¿Aumenta o disminuye? ¿Alguien que se atreva a decir algo? Antes de que yo lo haga acá. Mire que el error tipo 1, la probabilidad de error tipo 1, recuerde que esto también se le conoce como el nivel de significancia de la prueba, es 0.05777. Si le cambio el tamaño de la muestra, ya no es 10, sino 16, ¿qué le pasará a ese error? ¿Será que la probabilidad de error, será que disminuye o aumenta? Disminuye. Debe disminuir, correcto. Debe disminuir. Recuerde que el error está asociado al tamaño de la muestra y es de manera inversa. Entre más tamaño, entre el tamaño de la muestra es más grande, el error es más pequeño, y al contrario. ¿Sí? Tamaños de muestra más pequeños hacen que el error sea más grande. Y tamaño de muestra más grande hace que el error sea más pequeño. Entonces, si yo aumento el tamaño de la muestra a 16, ese error debe disminuir. La probabilidad de error debe disminuir. Pero recuerde que aumentar el tamaño de la muestra a 16 tiene costo, ¿no? Tiene costo, porque no vaya a creer que esas barras de combustible son baratas, ¿no? Y hay que llevarlas al laboratorio y esas cosas, hay que pagar en el laboratorio y todas esas cosas. Entonces, esa disminución de la probabilidad de error tipo 1 te va a salir cara. Vamos a calcular. Mire, 0.0116, 0.0163, alrededor de un poquito menos del 2%. Se reduce
la probabilidad de error. La probabilidad. Mire que cuando tenía un tamaño muestra 10, el error era 0.50 y tanto, 0.050 y tanto, o sea, un poquito más del 5%. Ahora la probabilidad de error tipo 1 es un poco menos del 2%. Y lo mismo acá, muchachos, mire aquí, simplemente es cambiar aquí el tamaño de la muestra. Ya no es 10, sino que es 16. Si tengo una muestra de tamaño 16, entonces Profe, pero el error de tipo 2 aumenta, ¿no? no, también disminuye. Punto 2118, vamos a ver con 10. Aquí lo tenemos aquí mismo, podemos hacerlo. Mire. Vamos a ver con 10. Profesor, es con 50, teniendo un 50, creo que ayer tenía 52. No, acá para el error tipo 2 sigue siendo 52. Lo único que mandan a cambiar es el tamaño de la muestra, que pasa a ser 16 en lugar de 10. Aquí es 16, ¿ve? Ah, perdón, 10. Ya la calculé con 16. Con 16, eso es lo que tengo ahí, mire. Anótelo, punto 211. Punto 211. Y ahora con 10. Con 10. Punto 2663. O sea que con 10 el error tipo 2 es más grande. La única manera, muchachos, metas esto en la cabeza, la única manera de reducir al mismo tiempo las dos probabilidades de error es aumentando el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Mira este gráfico para que te des cuenta y te convenzas de eso. Que, no, voy a correr la región. Voy a correr la región. Entonces, esta talanquera que tengo aquí, es el límite que tengo aquí. No, quiero un error tipo 1 más pequeño, la corro hacia acá, pero se te aumenta el área gris. ¿Cierto? O sea, si mueves el límite de la región de aceptación, tratando de disminuir en la región roja, se te aumenta la gris. Aumenta la gris. ¿Cierto? Y si haces al contrario, si corres el límite ese hacia acá para que se disminuya el área gris, se te aumenta el área roja. Total es que no puedes, si disminuyes un error, aumentas el otro. La única manera de disminuir al mismo tiempo los dos tipos de error es disminuyendo las benditas colas de esas campanas. Y la única manera de disminuir las colas de las campanas es haciendo que la campana sea más puntuda y con menos área en la cola, y eso se consigue disminuyendo la varianza. Para que hagas algo como esto, mira. Profe, ya me voy a desconectar de su clase. Tengo un pequeño quiz de inglés ahora. Va jugando, hágale. Miércoles, que ya mire, si haces eso, disminuyes el área gris. Si haces eso, disminuyes el área roja. La única manera de bajarle a esas colitas es disminuyendo la varianza. Pero la varianza, ¿qué es? Sigma cuadrado sobre n. Sigma cuadrado es fijo porque es un valor poblacional, tú no lo puedes cambiar. Lo único que tú puedes cambiar es el tamaño de la muestra. Para hacer menor esto, tienes que aumentar n. ¿Sí? Para hacer más pequeño la varianza, tienes que aumentar el tamaño de la muestra. Eso es lo que se está observando allá en ese ejemplo. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Oiga, vayan estudiando porque, mire, listo, voy a pasar la lista. Oiga, el miércoles doy clase y el viernes tenemos el parcial hasta lo que veamos el miércoles, que entre una parte de prueba de hipótesis. Ya aquí lo que sigue es empezar a ver los casos de pruebas de hipótesis. Entonces vaya estudiando para que no se lo tome por sorpresa el parcial el viernes. De hoy en 8 tenemos parcial. Y este fin de semana voy a montar el taller. Para que también, y lo voy a montar de estos temas de
de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para que vaya practicando para el parcial. Listo, jóvenes. Deje ir paso lista aquí. Ya pasé lista. Vamos a descargar la lista en Excel. Muy bien. Vamos a detener la grabación.